tenía ahí tres problemas fundamentales. Este es uno de mis temas preferidos. La primera pregunta a contestar es, ¿realmente es necesaria esa operación? Y hay muchos estudios de artrodesis a larga distancia. Los tres que yo conozco mejor son estos tres. Uno es inglés y los otros dos son americanos, uno de Iowa y otro de Wisconsin. Y si uno mira cuidadosamente estos trabajos, ve que estos estudios fueron hechos con seguimientos de 10 a 50 años, lo cual hace que muchos pacientes hayan desaparecido. Y muestran los tres que la tasa de dolor de espalda es muy similar en estos pacientes con artrodesis de cadera, que en la población general está en un 60%. Pero el dolor de rodilla ipsilateral, la inestabilidad de la rodilla, la artrosis, ocurren frecuentemente, y eso ocurre con más frecuencia en los pacientes que han sido fusionados en abducción de cadera, una técnica que cuando yo era residente era la que más se utilizaba. El dolor en la cadera contralateral ocurre en una cuarta parte de los pacientes, pero a pesar de todo esto, estos pacientes son capaces de trabajar incluso en trabajos muy duros y de caminar distancias largas. Pero los síntomas progresan a medida que pasa el tiempo después de la artrodesis, aunque los cambios radiológicos son siempre peores que los cambios clínicos. Pero el hecho es de que una cuarta parte de estos pacientes, más o menos, estas cifras hay que tomarlas con cierta libertad, necesitan una deartrodesis, es decir, una conversión a prótesis total. O sea que la indicación de conversión a prótesis total sería, por supuesto, si la artrodesis está en mala posición, si la artrodesis no está totalmente consolidada, pero la más frecuente en prácticamente todas las series publicadas es el dolor severo en otras articulaciones, particularmente la espalda, la rodilla ipsilateral y menos en la cadera contralateral. Y creo que esto debe de ser un dolor de larga duración antes de que uno proponga la artrodesis, que debe de ser precedida de una larga conversación preoperatoria, que debe de incluir la razón que tiene el paciente para desartrodesarse. Recuerdo que un paciente que les mostraré más adelante, que era un hombre muy alto, más de 1,90, quería desartrodesarse a los 37, 38 años de edad, después de haber sido artrodesado durante más de 10 años, porque quería ir a Disney World con sus hijos y quería ser capaz de meterse en los carritos, en la montaña rusa, etcétera, etcétera. Esa es una razón. Bueno, ya les diré lo que hice más adelante. Uno tiene que tener un examen completo de la columna lumbar, de la pelvis, de la cadera y de la rodilla del mismo lado. Tiene que evaluar cuidadosamente la posición de la artrodesis y si los abductores están funcionando, lo cual no es muy fácil. Después de una artrodesis, los problemas de longitud de la extremidad están siempre allí y uno tiene que tener, por supuesto, las radiografías adecuadas, lo cual debe de incluir una radiografía de la pelvis, una radiografía lateral pura de la cadera, radiografías de la columna lumbar, de la rodilla y preferiblemente del fémur completo, sobre todo si la artrodesis ha sido una artrodesis quirúrgica. Es importante hablar del paciente, de lo que debe de esperar realmente. Las expectativas realísticas son importantes. Y no olvidarse nunca de decirle al paciente que la desartrodesis puede traerle como consecuencia la necesidad de usar un bastón por el resto de su vida. En cuanto a la técnica, hay dos situaciones. La que vemos con más frecuencia hoy, la que yo veo con más frecuencia hoy, que es la desartrodesis por una anquilosis espontánea, y la desartrodesis por una artrodesis quirúrgica, ciertamente mucho más difícil. En la anquilosis espontánea, que es lo que se ve más hoy, se ve mucho menos la otra situación,
Por supuesto, la preparación preoperatoria es importante, aunque como verán dentro de un momento no siempre es posible hacerla. El abordaje que uno hace es el abordaje estándar que uno hace en sus prótesis totales convencionales. Uno debe identificar el confín anterior y posterior del cuello femoral e identificar el trocánter menor, lo cual con el abordaje posterolateral es más fácil. Uno busca la base utiliza el trocánter menor para dirigir el corte del cuello femoral. Y, por supuesto, antes de empezar a fresar, uno debe de utilizar el isquion y el pubis, debe de utilizarlos como guía. Pero yo no tengo la más mínima duda en traer el intensificador de imágenes o hacer una radiografía intraoperatoria, si estoy en duda. Pero, de hecho, este tipo de desartrodesis no es mucho más difícil que una prótesis total convencional. Aquí ven un paciente operado hace mucho tiempo, con una prótesis que hoy, por supuesto, ya no se usa, pero aquí lo ven 18 años después, con un resultado muy satisfactorio, en este caso con un buen rango de movilidad. Aquí ven un paciente que ahora en los últimos años ha hecho bastante cirugía en tercer mundo y ya se puede imaginar, esto es en Vietnam, ya se pueden imaginar que aquí el plantillado preoperatorio no está precisamente a la orden del día, de hecho no existen plantillas, o sea que la preparación preoperatoria fue una preparación mental más que una preparación física. Y este paciente tenía espondilitis anquilopoiética, una enfermedad enormemente frecuente en Vietnam. Como mi estancia allí era limitada, decidimos hacerle las dos prótesis en el mismo acto quirúrgico. Una vez que terminada la primera, vimos que estaba bien. Y aquí lo ven. Al día siguiente de la intervención, estos enfermos hacen fast track, pero hacen fast track no planeado. Es increíble, a veces uno piensa, pero es que somos distintos nosotros, porque no, la cantidad de analgésicos que toman es ridícula, es sorprendente. Y tuve la oportunidad, porque voy todos los años al mismo sitio, de verlo un año después, este año, esto lo operé el año pasado, y aquí lo ven al año de la intervención, y aquí lo ven andando. Por supuesto, no tiene una marcha normal, pero este hombre que tenía una cara de tristeza increíble, le cambió la vida con esta cirugía. Cuando hablamos de desartrodesar una cadera que ha sido fijada quirúrgicamente, aquí son otros Lópezes, es una situación totalmente distinta. La determinación preoperatoria de la mejor localización de la osteotomía, de la longitud de la extremidad y de la necesidad de una trocánterotomía que va a suceder casi siempre es enormemente importante. En cuanto a la incisión en la piel, en estos pacientes que muchas veces han sido sometidos, tienen una estación de ferrocarril al lado en la cadera. Uno escoge en la cadera, a diferencia de la rodilla, uno escoge lo que a uno le va mejor, la mejor incisión para lo que uno pretende hacer. Y si la osteotomía del trocánter se va a hacer necesaria, a mí me gusta utilizar la osteotomía digástrica o bien variaciones de la osteotomía femoral extendida, porque la unión de ese tipo de osteotomía ocurre con mucha más frecuencia. Uno determina los confines, de nuevo, anterior y posterior del cuello y debe de mantenerse cerca del hueso para evitar problemas. En este caso, prácticamente siempre es necesario utilizar radiografías intraoperatorias y a mí me gusta hacer la osteotomía con una sierra muy fina y no terminarla medialmente con la sierra, pero más que nada con osteoclasis, y no tratar de hacer una doble osteotomía hasta que he hecho la primera y he puesto la cadera sobre un rango de movilidad, he movido la cadera sobre un rango de movilidad más o menos satisfactorio, 90 grados de flexión, 20-25 grados de abducción
y algo de rotación. Como digo, en estas pacientes el uso de radiografía intraoperatoria pienso que es esencial. Aquí ven el paciente que quería meterse en las montañas rusas y yo pensé que era justificado para este hombre con 3 hijos, que era justificado el tratar de darle ese gusto. Esto fue hecho hace muchos años, como pueden ver, en una prótesis cementada en los 2 lados, y ahí lo ven a los 10 años de seguimiento, con un resultado que yo diría que es satisfactorio, pero no más, porque tenía 70 grados, habíamos conseguido más o menos 70 grados de flexión. Estos son pacientes operados más recientemente, en los cuales este paciente tenía una fijación que ya ven que es probablemente la mejor fijación si uno va a hacer una artrodesis, porque no toca los abductores y el trocánter está preservado. O sea que si uno piensa que hacer una artrodesis hoy, quizá esta sea la mejor forma de hacerla. Aquí ven la desartrodesis relativamente simple, centro de rotación restaurado pero no perfectamente, y ahí lo ven 5 años después. Y un último caso que he hecho más recientemente, en el cual este paciente, que era una artrodesis postraumática, había estado infectado varias veces, había sufrido varias operaciones. Eso es un mal pronóstico, un signo de mal pronóstico, y uno no sabía, sus parámetros eran mediocres, uno no sabía si iba a estar infectado o no. Por lo cual, en un primer tiempo le hicimos la extracción del material de fijación, cultivos del hueso de la cadera a nivel de la cadera, y a los 6 meses le hicimos la desartrodesis, y ahí ven la prótesis total, y ahí ven el resultado a los 5 años. Desgraciadamente, este enfermo era intermitentemente heroinómano y recayó y acabó muriéndose de una septicemia. Aquí ven la bibliografía, no es por supuesto toda, pero la más representativa. Los primeros 3 trabajos son trabajos de la Clínica Mayo. El primero fue hecho por Coventry hace ya ven muchos años, en el cual realmente lo único que hizo fue probar que la operación era posible. El seguimiento era muy corto. El segundo, que yo creo que fue el más importante, fue el de Fitzgerald. Reunía 80 pacientes y mostraba que la operación funcionaba bien, pero que había bastantes complicaciones. El tercero, yo era el autor senior en este, y la razón para hacer este trabajo fue que pensé que 30 años después o 20 años después las cosas habían mejorado y probablemente nuestros resultados también habían mejorado. Pero fíjense que aún en la década pasada, nuestro porcentaje de buenos y excelentes resultados es relativamente bajo, y la incidencia de complicaciones no era muy distinta de la incidencia de complicaciones que tuvo Fitzgerald. Lo que uno ve mirando todos estos trabajos se lo puedo resumir en cuatro líneas. La primera, los resultados buenos y excelentes son menos frecuentes que en una prótesis primaria. La segunda, que las artrodesis espontáneas, las anquilosis espontáneas tienen un pronóstico mejor, algo que uno esperaría. La tercera, que la artrodesis quirúrgica, el pronóstico es menos favorable cuando uno la convierte, sobre todo si para conseguir la artrodesis quirúrgica uno ha tenido que hacer más de una operación. La cuarta, que las complicaciones abundan. Y la quinta, que cuando uno tiene una deficiencia de los abductores, eso es un mal signo pronóstico. Algunos pensamientos adicionales antes de la cirugía. Es importante discutir con el paciente la razón por la que se hace esa operación y tratar de mirar los glúteos. Ha habido muchas formas de evaluar el glúteo mediano. Probablemente la presencia de una contracción que uno pueda sentir haciendo que el paciente haga abducción activa es lo más valioso. Ya pueden imaginarse el valor que eso puede tener.
Pero es importante recordarle al paciente que si los abductores no le van bien, puede necesitar un bastón el resto de su vida. La presencia de un trocánter mayor en la radiografía es un buen signo. La edad del paciente es importante. Los pacientes que son desartrodesados a una edad joven, el resultado de la prótesis total es menos favorable en cuanto a la longevidad de la prótesis, pero mejor en cuanto a la calidad del resultado. Y esto lo hemos visto, esto lo vio Fitzgerald y lo vimos nosotros también en nuestra serie. La intensidad de los síntomas, si un paciente tiene un dolor serio, severo, es menos probable que ese dolor le vaya a desaparecer. Y sin embargo, la duración de la artrodesis no es un factor, o sea que uno puede desartrodesar a alguien que ha estado fusionado durante 40 años y eso todavía no tiene trascendencia. Yo creo que estas operaciones uno debe hacerlas en la cabeza y en mente antes de hacerla en el quirófano, planear todas las eventualidades y uno tiene que prestar atención a la longitud de las extremidades porque es una causa muy común de quejas después de la cirugía. Durante la cirugía, si uno tiene muchas incisiones, usarla mejor para el abordaje. Si uno necesita una osteotomía trocantérica, uno debe ser creativo y utilizar una osteotomía que sea fácil de atar al final de la operación. No se olviden de no irse muy lejos del hueso para evitar problemas vasculares. Si la anatomía, la morfología está muy alterada, ciertamente el uso de radiografías intraoperatorias o del intensificador de imágenes es un paso esencial. Y si la masa abductora es insuficiente, uno tiene que utilizar todos los trucos que tenemos hoy, cabezas grandes, cabezas de doble movilidad, componentes constreñidos, yo diría, a eso los pondría un poco más abajo, para evitar problemas de inestabilidad, que son relativamente poco frecuentes después de una desartrodesis. Y luego, posoperatoriamente, uno tiene que modificar el tratamiento posoperatorio. Si uno ha hecho una osteotomía trocantérica, uno tiene que proteger a este paciente hasta que la osteotomía esté curada, o sea, semanas. La función abductora es la clave de un buen resultado, por lo cual utilizar, aún después de dejar las muletas, utilizar un bastón durante mucho tiempo para proteger los abductores es buena idea. Recordar al paciente que esto puede tomar, la recuperación puede tomarle 2 años y más. Y esto lo he visto vez tras vez. Y que el alivio de los síntomas que han causado la operación puede ser parcial o puede ser cero, aunque eso es muy poco frecuente. De hecho, solo tuvimos un paciente que estaba descontento de haberse operado. Y a veces, en estos pacientes que están multioperados, la cobertura cutánea es tenue y por eso es buena idea el retrasar la movilización, darle tiempo a la herida a que se cure bien, porque basta que esa herida empiece a drenar para que uno pueda verse confrontado con una catástrofe. O sea, que estamos hablando de una operación que es satisfactoria, pero uno debe de moderar las expectativas del paciente en cuanto al alivio del dolor, en cuanto al rango de movilidad que va a conseguir, en cuanto a la longitud de las extremidades, en cuanto a la necesidad de utilizar un bastón, o sea que pueden seguir cojeando. Es una cirugía que tiene un alto nivel de complicaciones y probablemente debiera de ser hecha solamente por cirujanos de artroplastia. Y por desgracia, al menos en nuestra experiencia, los resultados de esta cirugía no han mejorado en el siglo XX. Quiero decir que nuestra experiencia de los últimos años es muy parecida a la que era hace 30 años. Muchas gracias.